A ver, nos dicen, sean los ángulos consecutivos AOB, BOC, COD y DOE. Entonces nos hablan de 4 ángulos consecutivos, tales que los rayos OB y OC son bisectrices de los ángulos AOD y BOE. Entonces vamos a dibujar aquí. Vamos a trazar justamente esos rayos. El último rayo es OE, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestro rayo OA. Luego tenemos al rayo OE. Luego nos dicen ángulos, 4 ángulos. Tenemos el primer ángulo y luego vamos a trazar aquí nuestro rayo OD, porque nos dicen que es el rayo OB es bisectriz, ¿no? Entonces aproximadamente trazamos aquí nuestro rayo OD. Entonces ya tenemos formado al ángulo AOD. Para ese ángulo AOD le vamos a trazar la bisectriz, que es el rayo OB. Entonces, este rayo OB es bisectriz del ángulo AOD. Entonces, por ser bisectriz, necesariamente la medida de todo este ángulo AOB va a resultar igual a la medida de nuestro ángulo BOD. Por ser bisectriz, esos dos ángulos tienen la misma medida. Luego me dicen que el rayo OC es bisectriz del ángulo BOE. Entonces, ya tenemos formado a nuestro ángulo BOE. Ahora le vamos a trazar bisectriz. Entonces, trazamos ahora bisectriz. Bisectriz. Entonces, necesariamente por ser bisectriz el rayo OC, entonces tendremos que todo este ángulo es igual a la medida de todo este otro ángulo. Luego nos dicen si la medida del ángulo BOD es menor que 60 grados. Entonces colocamos aquí el dato. La medida de nuestro ángulo BOD es menor, ¿no? Es menor que 60 grados. Pero también nos dan este dato. Nos dicen justamente que 4 veces la medida del ángulo COD es igual a 3 veces la medida del ángulo DOE. Entonces vamos a colocar aquí. También nos dan por dato que 4 veces la medida del ángulo COD. COD es igual a 3 veces la medida de nuestro ángulo DOE. Entonces, esa igualdad que nos conviene colocarlo en proporción. Para poder colocarlo en proporción, pasamos a dividir. La medida del ángulo COD es a la medida de nuestro ángulo DOE. DOE. ¿Como quién? Como 3 es a 4. Entonces, como es una proporción, vamos a multiplicar por una constante, digamos por alfa, y también resulta por alfa. Entonces, quiere decir que la medida del ángulo COD es igual a 3 alfa, y la medida del ángulo DOE es igual a 4 alfa. Entonces, colocamos aquí la medida del ángulo COD. Este ángulo de celeste, el ángulo COD resultó siendo 3 alfa. Entonces vamos a borrar para poder colocarlo más arriba. Entonces ese ángulo COD, ¿no? El ángulo de celeste viene a ser de medida 3 alfa. 3 alfa. Y el ángulo DOE. DOE. Este ángulo de verde va a resultar igual a 4 alfa.
Se nota, ¿no? 4 alfa. Luego nos dicen que el rayo OB era bisectriz, ¿no? Entonces, ya está. Entonces, el ángulo de morado aquí resulta igual. Entonces vamos a colocar que ese ángulo de morado, por el postulado de la adición de ángulos, es la suma de 3 más 4. Entonces, ese ángulo de morado va a resultar igual a 7 alfa. Pero el rayo OC era bisectriz. Si el rayo OC es bisectriz, entonces necesariamente este ángulo también va a resultar siendo de medida 7 alfa. Y vamos completando, ¿no? Ya tenemos el ángulo de morado que es 7 alfa, 7 alfa. Entonces, el ángulo, la medida de este ángulo de color anaranjado, resultó siendo, por el postulado de la adición de ángulos, 3 alfa más 7 alfa va a ser igual a 10 alfa. Este otro ángulo también resulta siendo de medida 10 alfa. Entonces, este ángulo también es 10 alfa. Entonces, la medida del ángulo BOD. BOD. Entonces, del gráfico se puede observar que la medida de ese ángulo BOD viene a ser 10 alfa. 10 alfa es menor que 60 grados. Entonces se cancela y necesariamente alfa resultó siendo menor que 6 grados. Pero a nosotros nos preguntan, nos dicen, halle el mayor valor entero de la medida del ángulo BOE. Entonces, ¿quién es el ángulo BOE? Entonces, de acuerdo al gráfico, nuestro ángulo BOE viene a ser desde el rayo OB al rayo OE. La medida de ese ángulo, de acuerdo a la gráfica, va a ser igual a 14. El ángulo de color anaranjado, que es 10 alfa, más el ángulo de verde, resultó siendo igual a 14 alfa. Pero nosotros conocemos que alfa viene a ser menor que 6 grados. Entonces multiplicamos por 14. Entonces, miremos aquí. Entonces, en esta desigualdad. En esa misma desigualdad multiplicamos por 14. Sería justamente 14 por 6 grados. Y 14 alfa se puede observar que resulta siendo justamente la medida de nuestro ángulo BOE. Entonces 14 por 6 es 84 grados. Por lo tanto, los posibles valores para la medida de ese ángulo va a resultar siendo 83 grados, valores enteros, 82 grados, 81 grados y así sucesivamente. A nosotros nos preguntan por el mayor valor entero. El mayor valor entero viene a ser igual a 83 grados. Entonces colocamos aquí. Diremos que la medida de nuestro ángulo BOE. El mayor valor entero resulta igual a 83 grados. Sería la respuesta. Hice una pregunta. Dime. En la inecuación alfa menor a 6, ¿por qué no podría tomar el valor de 5 como máximo de alfa y luego resolver lo que me piden? Es que te están preguntando por la medida, la medida del mayor valor entero del ángulo BOE. Por el mayor valor entero de la medida del ángulo BOE. O sea, no te mencionan cómo es el ángulo alfa. O sea, el ángulo alfa puede ser 5,9, puede ser 5,8, puede ser 5,5, puede ser 5 grados, como tú mencionas, ¿no? No. Que siempre cuando te pregunten en este tipo de ejercicios por el mayor valor entero, por el menor valor entero, por el máximo, el mínimo valor entero, siempre tienes que ver ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que tú deseas? Quieres hallar 14 alfa, pero para 14 alfa, el mayor valor entero. Entonces, tú tienes que buscar la desigualdad para 14 alfa, no para alfa.
Si la pregunta te dijera, AY, o sea, digamos, ¿no? Si el ángulo alfa toma su máximo valor entero, ahí es la medida del ángulo BOE. Ahí sí sería, como tú mencionas, alfa sería 5 grados y multiplicaríamos 14 por 5. ¿Sí? ¿Me dejo Ok, entender? Miss. Sí, entiendo. Sí, Gracias. siempre es al final. Siempre es, lo mismo se repite en el tema de segmentos, de ángulos, de triángulos, cuando quieres aplicar desigualdades triangulares, el teorema de existencia, el teorema de correspondencia, siempre es la misma idea. Siempre es al final, recién debes sacar lo que es el máximo, el mínimo. Al final, siempre sigues trabajando con la misma desigualdad y vas formando lo que estás buscando. Ya, ¿hay otro ejercicio que te pueda apoyar? Por ahora no, tal vez mis compañeros tengan alguna pregunta. Ah, ya, se conectaron ya, ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes, los demás? Mis buenos días, ¿podría hacer la 8 de clase, por favor? Ah, ya, la 8 de clase. Esa creo que está en la diapositiva. Ya, tomaron captura, dejo de compartir. Vamos a guardarlo de todos modos. Es la 6, ¿no? Ah, no, la 4. Déjame un minuto. Esa es la 8, ¿no? Vamos a abrir la diapositiva, ¿ya? De la 1 a la 10 están en diapositivas y las de propuestos sí, ¿no? Ya un minuto está abriendo. La 8, ¿no? Ya, a ver, el ejercicio número 8. Nos dice, en la figura, la medida del ángulo AOB es igual a 3 veces la medida del ángulo AOP y la medida del ángulo BOC es igual a 3 veces la medida del ángulo TOC. Si la medida del ángulo AOC es igual a 120 grados, hay la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos AOT y POC. Entonces, vamos a colocar aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado, ¿no? Entonces, nos dicen, por dato, nos dan ya la gráfica del enunciado y la medida del ángulo AOB. Todo este ángulo AOB es igual a 3 veces la medida del ángulo AOP. Entonces, nosotros no conocemos cuánto mide el ángulo AOP. Entonces, como no se conoce la medida de este ángulo, vamos a colocarle nosotros que sea de medida fin. Entonces, al momento de reemplazar, nos quedaría que la medida del ángulo AOB, entonces, todo este ángulo, todo el ángulo AOB sería igual a 3 por phi, que sería 3 phi. Entonces, por diferencia de ángulos. O sea, a partir del postulado de la adición de ángulos, también nosotros podemos encontrar la diferencia. La diferencia va a ser la medida del ángulo POV. Entonces, este angulito POV va a resultar siendo 3 alfa, el total, menos este ángulo de verde, ¿no? Menos la medida de este angulito. Entonces sería
3 phi menos phi resultó siendo igual a 2 phi. Entonces, ya conocemos que este ángulo resultó siendo igual a 2 phi. Ahora trabajamos con el otro dato. Nos dicen además que la medida de nuestro ángulo BOC, el ángulo BOC. Entonces, este angulito BOC es igual a 3 veces la medida del ángulo TOC. Entonces, nuevamente, como nosotros no conocemos la medida de este ángulo TOC, le asignamos una medida. Nosotros le asignamos, vamos a colocarle que sea de medida alfa. Entonces, nuevamente, conocemos que todo este angulito de morado resultó siendo de medida alfa. Entonces, necesariamente, la medida del ángulo BOC va a resultar siendo igual a 3 alfa. Entonces, ya conocemos que todo el ángulo BOC, 3 alfa. Nuevamente, por diferencia de ángulos. 3 menos alfa resultó siendo igual a 2 alfa. Entonces, a partir de esos dos datos, nosotros justamente estamos conociendo la medida de cada ángulo. Luego nos dicen que la medida del ángulo AOC es igual a 120 grados. ¿Y es el ángulo AOC? Es el ángulo total. Ángulo AOC es el ángulo total. Entonces, todo este ángulo total sería 3 phi más 100 más 3 alfa es igual a 120 grados. Entonces, reemplazando, nos quedaría 3 alfa más 3 phi igual a 120 grados. Tercia a cada miembro y alfa más phi resulta igual a 40 grados. Entonces, ya conocemos esa relación entre alfa y phi. La suma es igual a 40 grados. Entonces, ¿qué nos pregunta? Hay en la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos AOT y POC. Entonces, ¿qué es el ángulo AOT? Entonces, para el ángulo AOT, entonces diremos, para todo este ángulo AOT, para el ángulo de amarillo AOT, le vamos a trazar la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? La bisectriz es un rayo que biseca al ángulo. ¿Qué quiere decir la palabra biseca? Que divide en dos ángulos de igual medida. Pero todo ese ángulo de amarillo, nuestro ángulo AOT. Entonces, nosotros observamos que la medida de nuestro ángulo AOT, ese ángulo, ¿cuánto suma? Todo el ángulo de amarillo es phi más 3, más 2 phi, sería 3 phi. 3 phi más ¿qué? Más el ángulo 2 alfa. Entonces, a todo ese ángulo, a todo el ángulo 3 phi más 2 alfa, nosotros le trazamos la bisectriz, ¿no? Ese rayo. Entonces, esa bisectriz nos divide en dos ángulos. ¿Qué quiere decir en dos ángulos? Que a esta suma le vamos a dividir sobre 2. Pero cuando nosotros lo dividimos sobre 2, ingresa para 3, ingresa para 2. Entonces necesariamente nos va a quedar 3 phi más 2 alfa sobre 2. Entonces diremos, por ser bisectriz este rayo, este ángulo mide 3 phi más 2 alfa sobre 2. Este otro ángulo resulta siendo 3 phi más 2 alfa sobre 2. Eso es por ser bisectriz. Entonces, como no vamos a necesitar este ángulo que está hacia la derecha, lo vamos a borrar, se cancela, y ahora trabajamos para el ángulo POC. Ángulo POC, nuevamente. El ángulo POC, este ángulo, el ángulo de verde, POC, desde el rayo OP hasta el rayo OC. Todo este ángulo, ¿cuánto mide? Entonces, nuevamente nosotros observamos que nuestro ángulo POC, la medida del ángulo POC resulta igual. Empezamos 2 phi más 2 alfa más alfa. Entonces, ese ángulo mide 2 phi más ¿qué? Más 3 alfa. Entonces, este angulito mide 2 phi más 3 alfa.
¿Nosotros qué hacemos? Le vamos a trazar la bisectriz, porque nos dice bisectriz de ese ángulo. ¿Qué hace la bisectriz? Biseca. Biseca quiere decir que divide en dos ángulos iguales. Entonces, como nos dice divide, entonces la medida de cada ángulo va a ser esa suma sobre 2. Entonces, ahora borramos. Y como este rayo es bisectriz, entonces la medida del ángulo PON es igual a la medida del ángulo NOC. Y este ángulo NOC es 3 alfa más 2 phi sobre 2. Este ángulo de morado también es 3 alfa más 2 phi sobre 2. Entonces ya tenemos las dos bisectrices, que es el rayo OM y el rayo ON. A nosotros nos preguntan por el ángulo formado por esas dos bisectrices. Entonces vamos a colocar que sea de medida X nada más. Entonces, para poder hallar ese ángulo X, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Se trabaja con el ángulo total. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la medida del ángulo total. Siempre cuando hay este tipo de ejercicios, bisectrices de diferentes ángulos, siempre hay que buscar nuestra incógnita con los datos que nosotros tenemos. Tenemos que el ángulo alfa más phi es 40 grados. Entonces tenemos que expresar a X en función de alfa y phi. Digamos que la manera más sencilla de observar, de verlo, es con el ángulo total. Entonces, nosotros conocemos que la medida del ángulo AOC mide 120 grados. Entonces, este angulito AOC mide 120 grados. Pero este ángulo total, en función de X, lo que nosotros estamos buscando viene a ser esta parte. Toda esta parte de rojo. Ese es el ángulo X, ¿cierto? Entonces, ese ángulo de rojo empieza desde el rayo OM. Del rayo OM al rayo inicial, ¿cuánto avanzado? 3 phi más 2 alfa sobre 2. Entonces diremos el ángulo total, que es 120 grados. 120 grados es igual el ángulo AOC, que es 120 grados, va a ser igual a X. X. Pero a X, ¿qué le sumamos? ¿Cuál es el ángulo que parte desde el rayo inicial? El rayo inicial es este rayo OA. OA hasta llegar al rayo OM, donde empieza X, es este ángulo de azul. Entonces, justamente el ángulo de celeste, ese ángulo, ¿no? Y ese ángulo, ¿cuánto mide? Ese ángulo resultó siendo 3 phi más 2 alfa. Entonces, aquí va 3 phi más 2 alfa sobre 2. Entonces, a ese ángulo le estamos sumando la medida de nuestro ángulo X. Y a X por la derecha, nuevamente, el ángulo X termina en el rayo ON, pero el rayo ON tenemos que observar hacia la parte final, hasta el rayo OC. ¿Qué es lo que ahora sumamos? Le sumamos el ángulo de morado. Y ese ángulo de morado, ¿a qué es igual? Nuestro ángulo de morado viene a ser 3 alfa más 2 phi, todo esto sobre 2 nodos, ¿correcto? Entonces, de aquí ya podemos operar. Entonces, denominadores iguales, simplemente nos va a quedar 120 grados. 120 grados es igual, sumando 3 phi más 2 alfa más 100, más 3 alfa más 2 phi, todo esto sobre 2. Sobre 2 más X. Entonces, en el numerador nos va a quedar 5. ¿No? Entonces nos factorizamos 5, este 2 pasa aquí, ¿no? Simplemente nos queda así. 120 grados es igual a 5 por la suma de alfa más phi, todo esto sobre 2, más el valor de X. Pero alfa más phi, ¿cuánto suma? Alfa más phi suma 40, entonces esta parte es 40. 40 sobre 2 sería 40 sobre 2, 20. 20 por 5 sería 100. Pasamos a restar, entonces necesariamente el valor de X va a resultar igual a 20 grados. La respuesta viene a ser la alternativa E nada más. Ya, ese sería el ejercicio número 8.
o en minuto y minuto. Es lo mismo, ¿no? ¿Entendió entonces? Sí, Miss, muchas gracias. Ya, ok. Ya, ¿alguna otra consulta? Miss, ¿puede hacer las 5 de propuestos, por favor? Ya. ¿Y qué pasó aquí? Ahí veo. Esa es la 5, ¿no? Entonces, en un minuto voy a abrir la otra, ¿ya? Ya. Nos dice los 2/3 del complemento de un ángulo, ¿no? Viene a ser el ejercicio 5. Entonces nos dice los 2/3 del complemento de un ángulo. Entonces, el complemento de un ángulo, vamos a recordar, el complemento de un ángulo va a resultar igual a 90 grados menos alfa, ¿no? Y el suplemento de un ángulo viene a ser igual a 180 grados menos alfa. Entonces nos dice los 2/3. Los 2/3 del complemento de un ángulo. El complemento de un ángulo es 90 grados menos alfa. Nos dicen los 2/3 del complemento de un ángulo más los 3/5 del suplemento del mismo ángulo excede en 10 grados. Entonces nos dicen que debemos sumar. Entonces más los 3/5 más los 3/5 del suplemento del mismo ángulo. La palabra excede quiere decir la diferencia, ¿no? Entonces, esta suma excede al suplemento. Entonces, toda esta suma excede, diferencia, es la resta, ¿de quién? Al suplemento, que es 180 grados del complemento. Ya viene a ser al suplemento del complemento. Entonces, 180 grados menos ¿quién? Menos el complemento de nuestro ángulo alfa. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, nos dice que los 2/3 del complemento de un ángulo más los 3/5 del suplemento del mismo ángulo excede, diferencia, excede ¿a quién? Al suplemento del complemento del ángulo. ¿Quién es el ángulo? Alfa. Y esa diferencia va a resultar siendo igual a 10 grados. Entonces ahora solamente queda operar, ¿no? Ese es el planteamiento.
Entonces, operando, nos va a quedar aquí, vamos a colocar así, 2/3. Ingresa 2/3 de 90 grados, menos 2/3 de alfa. ¿Más quién? Más los 3/5, más 3/5 de 180 grados, menos los 3/5, menos los 3/5 de alfa. Y aquí ingresa menos, abrimos llave y nos va a quedar 180 grados menos 90 grados, ¿no? Menos 90 grados. Menos 90 grados. Menos 90 grados. Menos con menos, más alfa. Cerramos corchete y eso es igual a 10 grados. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? Nos va a quedar 180 menos 90 viene a ser 90 grados más alfa. Pero el menos ingresa, ¿no? Entonces, aquí operando nos quedaría tercia, va a ser 1, tercia 30, 30 por 2 viene a ser 60 grados, menos, en este caso sería más los 3/5, ¿no? Aquí nos va a quedar quinta 1, quinta resultaría 36, ¿no? 36 por 3 sería 108 grados. Y nos queda menos 2 alfa y en aspa, ¿no? Nos está quedando aquí, menos con menos se suma, nos queda 2 por 5, 10, 10 más 9 sería 19. 19 alfa sobre 15. 3 por 5, 15. E ingresa menos 90 grados, menos con más, menos alfa. Esto es igual a 10 grados. Entonces sumando nos quedaría 100, aquí restamos, nos va a quedar 18 grados. 18 grados más 60, 78. Pero esto pasa a restar, sería 68, ¿no? Entonces nos está quedando 68 grados. Es igual de aquí. Pasamos al otro lado, nos va a quedar alfa más 19 quinceavos de alfa. Y esto resulta igual. Aquí nos queda 14, resulta siendo 34. 34 alfa sobre 15. Entonces, operando, vendría a ser 68 grados por 15, ¿no? 68 grados por 15 es igual a 34 alfa. Entonces, mitad se cancela y alfa es igual a 30 grados. Entonces, acabamos de encontrar que nuestro ángulo alfa resultó siendo igual a 30 grados, ¿no? Y si alfa es igual a 30 grados, a nosotros nos preguntan por el complemento. Por lo tanto, el complemento de la medida de dicho ángulo, el complemento de 30 grados es igual a 90 grados menos 30 grados, que resulta igual a 60 grados. Sería la respuesta, ¿no? La alternativa D. Ok, Mariana. ¿Hay alguna otra consulta? Si hay alguna otra consulta, pueden escribir en el chat.
La 7 de clase, ¿no? Ya. Eso está en diapositiva. Vamos a compartirla. Ejercicio número 7. Dicen, en la figura los rayos láser que emite el proyector en el escenario son coplanares. Si la medida del ángulo A o B es igual a 20 grados, la medida del ángulo B o D es igual a la medida del ángulo D o E, y la medida del ángulo C o E es igual a la medida del ángulo B o C, más la medida del ángulo B o D igual a 90 grados, ahí la medida del ángulo A o C. Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Entonces, colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen, en la figura, los rayos láser. Todos estos rayos láser que emite el proyector son rayos coplanares. ¿Qué quiere decir la palabra colineales? Cuando se trabaja en segmentos, la palabra colineales quiere decir que son aquellos puntos que pertenecen a una misma línea recta. Cuando nosotros trabajamos con segmentos, siempre se debe colocar que son coplanares. ¿Por qué? Porque la palabra coplanar quiere decir que pertenecen a un mismo plano. ¿Qué pasa si no trabajamos en un mismo plano? Si uno de los rayos se encuentra un poco más adelante o digamos un poco más hacia atrás, entonces no estaríamos trabajando en el plano, como geometría plana, sino sería como espacio. Entonces, y ya serían, digamos, tipo de rectas alaviadas, ¿no? Entonces, para poder trabajar y aplicar las propiedades de plana, necesitamos, digamos, colocar que todos esos rayos pertenezcan a un mismo plano. Por ese motivo se coloca la palabra coplanar. Nos dicen por dato que la medida del ángulo A o B. Este angulito mide 20 grados. Luego nos dice que la medida del ángulo BOD es igual a la medida del ángulo DOE. Entonces aquí colocamos BOD. Entonces este ángulo BOD es igual a la medida del ángulo DOE. Entonces, por este dato resaltado, estos dos ángulos tienen la misma medida. No conocemos. Y vamos a colocar este otro dato donde nos dicen que la medida del ángulo hay una doble igualdad. Entonces, trabajando con la primera igualdad, la medida del ángulo COE. COE. Este angulito mide 90 grados. Entonces, por dato, este ángulo es 90 grados. Luego nos dicen que la medida del ángulo BOC. BOC más ¿quién? Más la medida del ángulo BOD. BOD. Entonces, la suma de esos dos ángulos es 90 grados. Entonces, nos preguntan, ahí en la medida del ángulo AOC. Preguntan por ese ángulo AOC. A ese ángulo le vamos a colocar que sea de medida X nada más. Entonces, ¿qué buscamos? Conocer ese angulito X. Para poder conocer el ángulo X, vamos a colocar que el ángulo BOD. Entonces, ese ángulo de verde, el ángulo BOD, que era igual a la medida del ángulo DOE, resulte siendo de medida beta. Entonces, vale beta y también va a resultar igual a beta. Entonces, diremos también que el ángulo BOC
este ángulo BOC resulta siendo de medida θ. O también, si deseamos, lo podemos colocar como la diferencia, ¿no? La diferencia de quién? De X menos, sería X menos 20 grados, ¿no? Vamos a colocar que sea de medida θ nada más, ¿no? Entonces, reemplazando, ¿qué tendríamos? El ángulo BOC, este ángulo BOC, que viene a ser de medida θ. Entonces, este angulito de morado resultó siendo nuestro ángulo θ. Ese ángulo más la medida del ángulo BOD. El ángulo BOD es de medida beta. Entonces, θ más beta es igual a 90 grados. Y le llamamos ecuación 1. Pero del gráfico es claro observar que el ángulo de 90 grados más el ángulo θ es igual a la suma del ángulo beta más beta. Entonces, beta más beta, 2 beta es igual a 90 grados más θ nada más. Entonces, ¿qué nos conviene? Restar. Restamos 2 menos 1. Entonces, al momento de restar, cuando se resta 2 menos 1, ¿no? De abajo hacia arriba. Entonces nos quedaría 2 beta, ¿no? Entonces, cuando nosotros restamos, vamos a encontrar justamente que el ángulo beta va a resultar igual a 60 grados nada más, ¿no? Entonces, ya conocemos que beta es 60. Se cancela el ángulo θ, nos va a quedar justamente, o conviene sumar, ¿no? Porque estamos aquí con las dos igualdades. Sumando 1 y 2, ¿eh? Entonces, sumando 1 y 2, tendríamos θ más beta más 2 beta. Todo lo que aparece hacia la izquierda es igual a todo lo que aparece hacia la derecha. Sería θ más 3 beta. Es igual a 90 más 90, 180 grados más θ. Entonces, ¿quién se cancela? Se cancela θ. Θ con θ se cancela y necesariamente beta va a resultar igual 180 grados sobre 3. Y 180 grados sobre 3 resulta igual a 60 grados. Y si conocemos beta, que vale 60 grados, entonces θ necesariamente es igual a 30 grados. Entonces ya conocemos que nuestro ángulo θ es igual a 30 grados. A nosotros nos preguntaban por la medida del ángulo AOC, que es X. Entonces del gráfico se puede observar que todo el ángulo X es la suma del ángulo θ más 20 grados. Entonces como θ es 30 grados más 20, 50 grados. La respuesta es la alternativa A. Sería el ejercicio número 7. ¿Se entendió entonces? Ok, Yasmin. ¿Hay algún otro ejercicio, jóvenes? A ver, Danilo, Yasmin. Danilo, ¿te salieron todos los ejercicios? ¿O queda algo pendiente? Los propuestos sí, pero
Hay uno de clase, ¿Ya? de A6 creo que lo ha hecho o no, en estos momentos. No, 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 no. Hemos hecho, no, hemos hecho las 6. Ya lo hago, las 6. Y te Sí, muestro las 6. ya. Sí, las 6. Aquí es como el ejercicio que estábamos viendo, ¿te acuerdas? Bueno, aquí es, te preguntan de frente, ¿no? Por el valor entero de A, ¿no? Pero, supongamos que te preguntaran por el mayor valor entero de B. Entonces, ese B está en función de A. ¿Me escuchas, no, Danilo? Sí, Ya, entonces, ¿qué pasa si aquí te preguntaran, hay el mayor o el menor valor entero de B? Ahora te preguntan por B, no por A. Entonces, pero tú puedes observar justamente en esta igualdad, ¿no? En esta igualdad, que B depende de A. Entonces, como depende de A, nosotros tenemos que buscar la desigualdad para A. O sea, digamos que A está en una cota, ¿no? Que A tiene una cota superior, una cota inferior. Y empezamos a construir. ¿Por qué? Porque no nos dicen cómo es A, ¿no? Simplemente hay, digamos, el mayor valor entero de B, supongamos, ¿no? O el menor. En este caso, el mayor valor entero de B. Si preguntaran por el mayor valor entero de B, entonces B es igual a 27 menos 3A. Pero como ya conocemos la desigualdad para A, entonces tenemos que empezar justamente a formar toda esta diferencia. Entonces empiezas, digamos, a multiplicar, a sumar, haces operaciones de tal manera que se obtenga ya el valor de B. Entonces B nuevamente va a estar entre estas dos cotas y de ahí ya se puede ver cuáles son los posibles valores para B. O sea, digamos que siempre es la misma idea. Excepto que el ejercicio te dijera, si A toma su menor valor entero, entonces hay el valor de B. Entonces, el menor valor entero de A es 6. Entonces, ya podemos reemplazar. Sería 27 menos 3 por 6, 18. Ahí es diferente. Cuando ya el ejercicio te dicen que esa variable depende de la otra y la otra toma ya su menor valor entero, su mayor valor entero, entonces a la primera le sacamos su máximo, su mínimo, ¿no? Caso contrario, es como hemos resuelto hace un momento, ¿no? Las 6, ¿no? Las 6 me comentas. Ah, ya. Nos dicen que el ángulo de inclinación para la inserción de una aguja dependerá del tipo de profundidad y la estructura donde se desea colocar. Para una inserción intravenosa o endovenosa, la medida del ángulo de inclinación debe ser alfa, dado que la intención es llegar a la vena. Entonces, para que justamente ese ángulo de inclinación sea alfa, entonces nos dan esta condición, ¿no? Que la medida del ángulo AOB es igual a 4 veces la medida del ángulo COD. Y además que esta suma es igual a 100 grados. Entonces nos preguntan, halle la medida del ángulo alfa, sabiendo que la medida de ese ángulo BOD es justamente alfa. Y nuevamente te colocan que esos puntos A, B, C y D son coplanares, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos que todos esos rayos, esos puntos pertenezcan a un mismo plano para poder, digamos, aplicar las propiedades de plano. Entonces, se copian, digamos, los mismos rayos, porque en sí, de acuerdo a la gráfica, tú puedes observar, ¿no? Se puede observar que tenemos cuatro rayos, el rayo A, el rayo B, el rayo C y el rayo OD. Entonces, por dato, nos dicen que el ángulo BOD. Este ángulo BOD mide alfa. Luego, te dicen que la medida del ángulo AOB, este angulito AOB, es igual a 4 veces la medida del ángulo COD.
Entonces, como no conocemos a nuestro ángulo, COD, le vamos a colocar el que sea de medida beta. Entonces, el ángulo COD es de medida beta. Entonces, la medida del ángulo AOB resulta igual a 4 beta, ¿no? Entonces, si este ángulo es beta, el ángulo AOB va a ser igual a 4 beta. Luego te dicen también que la suma de esos dos ángulos, la medida del ángulo AOB más 4 veces la medida del ángulo BOC es igual a 100 grados. Y nos preguntan por el ángulo alfa. Entonces, para poder hallar el ángulo alfa, vamos a colocar que este angulito, ¿no? Siempre la idea es, se puede trabajar por diferencia y no te llenas de muchas incógnitas. Por ejemplo, el ángulo BOC es alfa menos beta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en este ejercicio es sencillo porque solamente es reemplazar y vas a aplicar suma, diferencia, ¿no? Pero a veces hay, como el caso del ejercicio 8, hay que trazar bisectrices. Entonces, cuando trazas bisectrices, es un poco más complicado trabajar con la diferencia. Entonces, ¿cuál es lo más recomendable? Rellenar todo. Entonces, para todos los angulitos que aparecen, es bueno colocarle medida, ¿no? Entonces, este ángulo OB, 4 beta. El ángulo COD es beta. ¿Qué faltaría conocer? Este ángulo BOC, que vamos a colocar que sea de medida tita nada más. Entonces, al momento de reemplazar, el ángulo AOB viene a ser 4 beta, que más 4 veces la medida del ángulo BOC. Pero ese angulito BOC, este ángulo, todo este ángulo de morado viene a ser tita, ¿no? Entonces nos quedaría justamente 4 beta más 4 tita es igual a 100 grados. Entonces cuarta todo y necesariamente beta más el ángulo tita es igual a 25 grados. Pero ¿quién viene a ser beta más tita? Del gráfico es claro observar que alfa es igual a beta más tita, entonces alfa es igual a 25 grados. Entonces, la medida del ángulo de inclinación para toda inserción endovenosa debe ser de 25 grados. La respuesta es A, ¿no? Ahora, ¿sabes qué otro detalle también, Danilo? Es cuando trazas bisectrices, hay ejercicios en que algo similar al ejercicio 8, ¿no? O sea, a ver, toma captura para avanzar. El otro detalle es que en el ejercicio 8 nosotros hemos trabajado con fracción, ¿no? Para evitar que la fracción se multiplica por 2, o por 3, o a veces por 4. O sea, me refiero a esta, ¿no? Ahí está, justo por eso. Esta es la 7. 8. Este de aquí, ¿no? Nosotros lo hemos explicado justamente trabajando de lo normal. O sea, le colocas al OP un ángulo que sea phi y todo va a ser 3 y cuando trazamos bisectriz aparece el 3 phi y el 3 alfa, ¿no? Y justamente aquí aparece, ¿no? Entonces, para evitar estas fracciones. Entonces, para evitar estas fracciones, ¿qué conviene? Multiplicarlo por 2. O sea, que la medida del ángulo AOP ya no sea phi, sino que sea 2 phi. Entonces, si este angulito es 2 phi, el total va a resultar siendo 6 phi. Como va 2, necesariamente esto es 4. Entonces ya vas a tener 2, 4, aquí también 4 y 2. Entonces cuando se trazan las bisectrices, ya va a ser diferente, ¿no? O sea, me refiero a lo siguiente. Ah, entiendo. ¿Me puede volver a las 5? Hay una parte que no Okay. entendí. Pero sí me entendiste la idea de la 8, ¿no? Sí, hacer que no haya un divisor en ángulo. Claro, exacto. O sea, que trabajes con valores enteros, que es mucho más sencillo. La 5, ¿no? Me dicen ya.
¿Te explico las 5? Sí, Miss, por favor. Ya. Vamos a borrar esto. En las 5 dicen que en una recta se ubican los puntos consecutivos P, Q y R. Si PQ es igual a más 2B centímetros y QR es igual a 2A menos B metros, deben ser las mismas unidades. ¿Eh? Vamos a corregir. Entonces, PQ es A más 2B metros y QR es igual a 2A menos B metros. Y PR es igual a 27 metros. Hay el menor valor entero de A. Entonces, colocamos aquí la solución. Vamos a trazar nuestra línea recta y nos dicen que en esa recta vamos a ubicar a los puntos consecutivos, P, Q y R. Consecutivos uno después del otro. De tal manera que la longitud PQ es igual a más 2B. Entonces, PQ es igual a más 2B. Y QR, esta longitud es igual a 2A menos B. Y también nos dan el total, que es PR, que viene a ser igual a 27 metros. Entonces nos preguntan, halle el menor valor entero de A. Se nos están preguntando, para ese A tenemos que hallar el menor valor entero. Entonces, nuevamente, siempre que pregunten por el máximo, el mayor valor entero, el mínimo valor entero, la idea es colocar a esta incógnita en una desigualdad. Entonces, para poder colocarlo en una desigualdad, hay que siempre tratar de observar qué es lo que se debe aplicar. Primero, lo primero que se observa es que la suma de estas dos longitudes es igual a 27, ¿no? Entonces, tendríamos que la suma de A más 2B más 2A menos B es igual a 27. Operando, nos va a resultar A más 2A sería 3A. 2B menos B viene a ser B. Entonces, 3A más B es igual a 27. Entonces, ¿qué nos conviene? Despejar B. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando la desigualdad para A. Entonces, nos conviene expresar a B en función de A. Entonces, de aquí, este 3A pasa a restar. Entonces, tendríamos que B es igual a 27 menos 3A. Y le llamamos ecuación 1, ¿no? Ya conocemos esta relación entre A y B. Como nosotros queremos hallar el menor valor entero para A, que buscamos la desigualdad. Entonces, recuerda, en la parte de segmentos, toda longitud debe ser mayor que 0. Porque nunca, por ejemplo, si tú quieres medir en una ventana la distancia entre dos puntos o quieres medir la ventana, entonces tomas los dos bordes y siempre esa medida siempre va a ser positivo, porque nunca has escuchado decir, por ejemplo, el ancho de mi puerta mide menos 5,8, ¿no? O sea, no. Esto siempre, toda longitud es positiva. Entonces, cuando se observa longitudes negativas, hay que asegurar que esa longitud sea mayor que 0. A es mayor que 0, B es mayor que 0. Toda esta suma es mayor que 0. Pero aquí 2A menos B no sabemos, porque A puede ser, ponte 2. Si A fuera 2, entonces sería 4 y B ponte que sea 8. Entonces 4 menos 8 sería menos 4. Entonces, esto sería negativo y eso no existe. Entonces, ¿qué es lo que debemos afirmar? Debemos afirmar que esta diferencia debe resultar siendo mayor que 0. Entonces, 2A menos B mayor que 0. Entonces, B pasa al otro lado sumando y 2A es mayor que B. Pero nosotros, de la ecuación 1, ya conocemos B en función de A. Entonces, donde aparece B, vamos a colocar esta diferencia. Entonces, colocamos esa diferencia. Entonces diremos de 1 y 2. 2A queda lo mismo y en vez de B colocamos 27 menos 3A. Entonces, este negativo pasa al otro lado sumando. Tendríamos 5A es mayor que 27.
el 5 pasa a dividir, entonces nos va a quedar que A es mayor que 5,4. Y si A es mayor que 5,4, ¿cuáles son los posibles valores enteros para A? Va a resultar siendo 6, viene a ser 7, puede ser 8, puede ser 9 y puede ser así sucesivamente. A nosotros que nos preguntan por el menor valor entero. El menor de todos ellos va a resultar igual a 6. Entonces la respuesta viene a ser la alternativa 6. Lo que yo te mencionaba hace un momento era que si cambiáramos la pregunta, si te dijeran que si A, ¿no? Si A toma o asume, ¿no? Vamos, asume. Si A asume su menor valor entero. Si A asume su menor valor entero, A y B. A y el valor de B, ¿no? A y B. Esa sería una alternativa. ¿Cuál sería la solución? La misma, con la diferencia que ya conocemos que el menor valor, porque te dicen aquí, por dato, te estarían mencionando que A asume su menor valor entero. Entonces, ¿quién es el menor valor entero de A? Como A asume su menor valor entero, entonces necesariamente A resultó igual a 6. Entonces, B, ¿a qué es igual? B es igual a 27 menos 3 por 6, que sería 18. 18 nos va a quedar 9, ¿no? Entonces el valor de B sería igual a 9. Pero ¿qué pasaría si te dijeran de frente? Si ahora ya no te hablaran de A, sino de frente te preguntaran, ¿hay? Vamos a colocar ¿hay el mayor valor entero de B? Hay el mayor valor entero de B, ¿no? Entonces, hay dos maneras. Primero, como ya tenemos el A que es mayor que 5,4, o sea, que A es mayor que 27 quintos. Entonces, nosotros empezamos a construir, ¿no? Me refiero que A resultó siendo menor que, A es mayor. A es mayor. A es mayor que 27 quintos. Pero B, ¿a qué es igual? A 27 menos 3A. Entonces multiplicamos por 3. Empezamos a formar 3A es mayor que 3 por 27 quintos. Y ahora aquí aparece el negativo. Multiplicamos por menos. Menos 3A cambia la desigualdad. Menos 3 por 27 quintos. Entonces, ¿qué le sumamos ahora? 27. Entonces, sumando 27. Sumando 27 tendríamos 27 menos 3A es menor que 27 menos 3 por 27 quintos. Entonces, nosotros desarrollamos toda esta diferencia y sabemos que esta otra diferencia sería B nada más, ¿no? Entonces, supongamos, ¿no?, que toda esta diferencia resulte siendo, por ejemplo, 10,8. Entonces, los posibles valores para B sería 10, sería 9, sería 8. El mayor valor entero va a resultar igual a 10. Entonces, digamos que siempre la solución que tú puedas darle al ejercicio también va a depender de lo que te están preguntando y de las condiciones que te da el ejercicio. Ok, Danilo. ¿Se entendió entonces? Sí, Miss. Gracias. A ver, ¿alguna otra consulta, jóvenes? A ver, Ángela.
Dime, Mariana. ¿Qué tal, profesora? Sí, bien. ¿Tienes alguna Este, consulta? sí, en la pregunta 10 de clase. Ya. Y Mariana, dime, algo me ibas a comentar. Sí, Miss, luego podría ser la 9 de clase también. Ya. Entonces, Ángela, empezamos 9 y 10, ¿ya? Para ir de orden. Sí, profesora. ¿Qué pasó? Mi celular. El ejercicio 9 dice, en la figura se muestra uno de los numerosos movimientos que tiene la mano, denominado flexión-extensión. Si el ángulo determinado por el movimiento de flexión, que es el ángulo BOC, es recto, y la medida del ángulo determinado por el movimiento de extensión, ángulo AOB, está comprendido entre 30 grados y 45 grados, incluyendo ambos valores. Halle el número de valores enteros pares para la medida del ángulo total, movimiento, flexión, extensión, ángulo AOC. Entonces colocamos la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen que se muestra, la gráfica nos muestra uno de los numerosos movimientos que tiene la mano y se trata justamente de flexión y extensión. Si el ángulo determinado por el movimiento de flexión, ¿no? Que es el ángulo BOC, este angulito es recto. ¿Qué quiere decir que es recto? Que es la medida, va a ser igual a 90 grados. Entonces, este ángulo mide 90. Y la medida del ángulo determinado por el movimiento de extensión, el ángulo AOB. AOB. Entonces, este angulito va a resultar, nos dicen, que ese ángulo su medida está comprendido entre 30 grados y 45 grados. Como nosotros no conocemos la medida de ese ángulo, vamos a colocar que sea beta. Entonces, el ángulo beta, necesariamente por ese dato resaltado, va a ser mayor o igual que 30 grados y menor o igual a 45 grados, incluyendo ambos valores. Entonces, por ese motivo, como dice, cuando no haría este dato, que incluye ambos valores, solamente nos dijeran que está comprendido entre 30 y 45, sería menor estricto. Pero como dice que debe incluir ambos valores, por ese motivo se coloca menor igual. Entonces nos preguntan, halle el número de valores enteros pares para la medida del ángulo total AOC. Entonces nos preguntan por el número de valores enteros pares para este ángulo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Colocar a ese ángulo en una desigualdad. Siempre que pregunten por máximo, mínimo, mayor, menor, por valores enteros, siempre a la incógnita hay que colocarlo en una desigualdad. Entonces, del gráfico es claro observar que todo el ángulo AOC, ¿cuánto mide ese ángulo total? Todo el ángulo AOC mide el ángulo de 90 grados más ¿qué? Más beta. Entonces, este angulito mide 90 grados más beta. Entonces, de 1, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que beta está entre 30 y 45. Pero nosotros que estamos buscando 90 grados más beta. Entonces, a esa desigualdad de 1 le debemos sumar 90 grados. Entonces, sumando a cada desigualdad, sería 30 más 90 es menor o igual a 90 grados más beta, menor o igual a 45 más 90 grados. 30 más 90, 120.
120 grados es menor o igual a 90 grados más beta. Y 45 más 90 sería 135. Entonces, esta suma de ángulos, 90 grados más beta, resulta siendo mayor o igual a 120 y menor o igual a 135. Entonces, ¿cuáles serían los valores enteros? Desde 120 hasta 135. Pero nosotros nos preguntan por los valores enteros pares. Entonces, el primer par, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132 y 134 grados. Entonces, ¿cuántos valores enteros tenemos? 8. La respuesta viene a ser la alternativa D. Sería la 9. Profesora, Dime. había una forma más práctica en vez de estar contando todos los pares. O sea, encontrar el número de términos pares que hay entre estos números. ¿Quieres aplicar aritmética? Sí, me acuerdo vagamente cómo era, pero no quisiera aplicarlo. Lo que tienes que ver es la diferencia entre ambos, ¿no? 120, 135 menos 120 y le sumas 1, ¿no? Y luego lo divides entre 2. Que va a resultar 8, ¿no? Es este término que está a derecha menos este de acá y le sumas 1 sobre 2. Cuando Ya, quieres hallar profesora, el número de gracias. valores enteros, ¿no? Claro, gracias. Ahora pasamos a la 10. En la 10 nos dicen, sean dos ángulos tal que la medida del primero excede en 60 grados al complemento de la medida del segundo y la mitad del suplemento de la medida del primer ángulo es igual a la medida del segundo ángulo. Entonces preguntan, halle el suplemento de la medida del mayor ángulo. Colocamos la solución. Entonces nos dicen, sean dos ángulos, ¿no? Vamos a colocar que alfa es la medida del primer ángulo, luego tita es la medida del segundo ángulo. Entonces, ya tenemos los dos ángulos y nos dicen tal que la medida del primero, ¿quién es el primer ángulo? Alfa. Este ángulo alfa excede en 60 grados al complemento de la medida del segundo ángulo. Entonces, por ese dato, la medida del primero, que es alfa, alfa excede. La palabra excede es la diferencia. ¿A quién excede? Al complemento de la medida del segundo ángulo. ¿Quién es el segundo ángulo? Tita. El complemento de tita sería 90 grados menos tita. Entonces, este primero excede al complemento del segundo en 60 grados. Entonces, de aquí operando, tendríamos justamente menos ingresa, aquí es positivo, alfa más tita. Este negativo pasa al otro lado sumando y la suma de alfa más tita es 150 grados. Y le llamamos ecuación 1. Luego nos dicen que la mitad del suplemento. El otro dato dice la mitad del suplemento de la medida del primer ángulo. El suplemento es 180 grados menos alfa. Entonces, la mitad sobre 2. Entonces, la mitad del suplemento del primer ángulo es igual a la medida del segundo ángulo. Entonces, este 2 pasa al otro lado multiplicando y todo pasamos al otro miembro, ¿no? Entonces, nos va a quedar justamente pasando alfa más 2 tita es igual a 180 grados. Entonces, le llamamos ecuación 2. Entonces, a partir de 1 y 2, como nos preguntan, halle el suplemento de la medida del mayor ángulo. ¿Quién es el mayor ángulo? Tenemos que hallar justamente los dos valores. Entonces, ¿qué nos conviene? Restar. Nosotros vamos a restar estas dos ecuaciones.
nosotros restamos esta de aquí menos esta otra, ¿no? Entonces, restamos, nos va a quedar, se cancela alfa, 2 θ, menos θ simplemente es θ. 180 menos 150, θ es igual a 30 grados. Y si θ vale 30 grados, pasamos a restar y alfa es igual a 120 grados. Entonces, ¿quién es el mayor? Entonces, necesariamente se puede observar que el mayor viene a ser alfa. Entonces, a nosotros nos preguntan por el suplemento de la medida del mayor ángulo. Entonces, el suplemento de 120 va a ser igual a 60 grados. Sería la respuesta. Sería el ejercicio número 10. Gracias, profesora. Ya, ok. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? A ver, Marjorie, Alondra, ¿alguna otra consulta? Miss, disculpe, ¿puedo hacer 4 de eso, por favor? Mariana, disculpa, no te escuché bien. ¿Me dijiste? La 4 de propuesta. Está en la grabación, porque ya hemos resuelto, pero te lo voy a mostrar de nuevo, no hay problema, te explico. A ver, esta es la 4 de evaluación. Nos dice, sean los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D y D o E, ¿no? Tales que los rayos OB y OC son bisectrices de los ángulos A o D y B o E respectivamente, ¿no? Luego te dicen que la medida del ángulo B o D es menor que 60 grados. Y 4 veces la medida del ángulo COD es igual a 3 veces la medida del ángulo DOE. Entonces, te preguntan, hay el mayor valor entero de la medida del ángulo BOE. Entonces primero se empieza a dibujar se debe dibujar los 4 ángulos
consecutivos. Pero el detalle es que te dicen que el rayo OB y el rayo OC son bisectrices del ángulo AOD y BOE. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Primero, dibujar el ángulo AOD. O digamos el ángulo completo también, ¿no? No hay problema. Entonces, primero, para el ángulo AOD, ¿no? Es como que aquí trazas. Para este ángulo AOD. Entonces, aquí trazas. Este es el ángulo AOD. Entonces, para ese ángulo AOD, te dicen que el rayo OB es bisectriz. Rayo OB. ¿Qué hace la bisectriz? Simplemente la bisectriz biseca al ángulo. Igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Este es el rayo OB. Entonces, este ángulo es igual a este otro ángulo. ¿Correcto? Entonces, por lo que es bisectriz. Entonces ya tenemos los dos ángulos, AOB y BOD. ¿Qué nos falta? El ángulo COD y el ángulo DOE. Pero te mencionan que el rayo OC es bisectriz del ángulo BOE. Entonces trazamos el último rayo, el rayo OE, para poder formar al ángulo, para que puedas formar este ángulo BOE. Ya formado ese ángulo BOE, ahora le trazamos bisectriz. ¿Qué hace la bisectriz? Ahora, esa bisectriz puede estar antes de D o puede estar después del rayo OD. Pero como te dicen que tienes al inicio los 4 ángulos consecutivos, AOB, BOC, entonces necesariamente ese rayo se encuentra antes de nuestro rayo OD. Este es el rayo OC, bisectriz. Entonces, ¿qué quiere decir bisectriz? Estos dos ángulos tienen la misma medida. Luego te dicen que la medida del ángulo BOD es 60 grados, ¿no? Te dan por dato justamente este dato. Que la medida del ángulo BOD es menor que 60 grados. Y el dato resaltado de amarillo. Entonces, aquí justamente lo hemos trabajado. El dato resaltado de amarillo está en una igualdad, se ubica en proporción. Entonces, el ángulo COD con la medida del ángulo DOE están en la proporción de 3 a 4. Entonces, multiplicas por un alfa. Entonces, multiplicas. Vamos a colocar el ángulo COD. COD, que este angulito resulte siendo de medida 3 alfa. 3 alfa. El ángulo DOE. Entonces, ese ángulo DOE va a resultar siendo el ángulo de celeste 4 alfa. Entonces, si el ángulo de morado es 3 alfa y el ángulo de celeste es 4 alfa, el ángulo de color anaranjado resultó siendo 7 alfa, ¿no? Entonces, ese ángulo es 7 alfa. Este ángulo superior también tiene la misma medida, por ser bisectriz, 7 alfa. Entonces ya podemos hallar el ángulo de azul. El ángulo de azul, de acuerdo a la figura, es el ángulo de color anaranjado 7 más el ángulo de morado, que viene a ser 10 alfa. Como es bisectriz, también es 10 alfa. Entonces diremos nuestro ángulo BOD. Ángulo BOD. Entonces, ángulo BOD. Todo este ángulo BOD, ¿cuánto mide? 10 alfa. Entonces, es claro observar que ese ángulo BOD resultó siendo 10 alfa. Entonces, ese 10 alfa es menor que 60 grados. Entonces, se cancela y alfa va a resultar siendo menor que 6 grados. Pero aquí hay que tener cuidado. Alfa es menor que 6 grados, entonces alfa es igual a 5 grados. No, porque siempre hay que ver qué es lo que preguntan. ¿Qué es lo que están preguntando? Por la medida de nuestro ángulo, por la medida del ángulo BOE, por la medida de todo este ángulo. ¿Y ese ángulo cuánto mide? Ese ángulo resultó siendo igual a 14 alfa. 10, el ángulo de amarillo, 10, más el ángulo de celeste, 4. Entonces, todo ese ángulo mide 14 alfa. Entonces, la pregunta ¿de quién depende? La pregunta depende de alfa. Entonces, como alfa es menor que 6 grados, pero nosotros estamos buscando 14 alfa, entonces multiplicamos a esa desigualdad por 14.
al momento de multiplicar por 14, 14 alfa es la medida del ángulo BOE y 14 por 6 es 84 grados. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores para ese ángulo? 83, 82, 81. A nosotros nos preguntan por el mayor. Entonces, necesariamente el mayor de esos valores va a resultar igual a 83 grados. La respuesta es 83. Entonces, siempre al final recién se extrae lo que es el máximo, el mínimo, todo. Siempre es al final, excepto que el ejercicio te diga lo contrario, ¿no? ¿Ya? ¿Se entendió entonces? Sí, Miss, muchas gracias. Ya, ok. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Miren, las consultas de geometría, empiezan a las 3. Entonces yo estoy conectada desde las 3. ¿Ya? A las 3 empezamos. Todos los viernes. También hay otros horarios, ¿no? Claro. Pero yo soy los viernes, de 3 a 5. Miss, disculpe, ¿hizo la 2 de propuestas? La 2 he propuesto, creo que sí, a ver. Creo que la tengo, no hay problema. De la 2, ¿no? La del testigo. Sí, Miss. Estoy compartiendo, ¿no? No. Ahora sí. Ya, a ver la 2. En la 2 menciona un testigo de una perforación diamantina. O sea, un testigo es como un soporte, ¿no? O sea, es así como, se podría mencionar, como un palito, ¿no? Entonces, nos dicen que ese testigo tiene 3 cortes de manera consecutiva, empezando en un extremo. Se generan 4 partes de tal manera que cada parte mide el triple del anterior. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vamos a dibujar nuestro testigo. Dibujamos aquí este testigo, ¿no? Vamos el testigo y para ese testigo vamos a colocar extremo A, es el extremo A, y aquí tenemos nuestro extremo B nada más. Entonces nos dicen que empezando de un extremo, de cualquiera, podemos empezar de A o de B. Empezando de A, estamos empezando del punto A. Entonces, empezando del punto A, hacemos un primer corte. Entonces, aquí va, ¿no? Entonces, tenemos el primer corte, luego tenemos el segundo corte, tenemos aquí el tercer corte. Entonces, esos 3 cortes, ¿qué es lo que nos va a generar? 4 partes. Si nos dijeran 5 partes, aumentaríamos un corte más. Entonces, el número de cortes siempre va a ser un número menor que la cantidad de partes. Entonces, tenemos 3 cortes y de esa manera tenemos 4 partes, donde cada parte mide el triple de la anterior. Entonces, nosotros no conocemos cuánto mide esta primera parte, ¿no? Entonces, no conocemos cuánto mide esta primera parte. Entonces, a esta primera parte le estamos colocando que sea de longitud A. Entonces, la segunda parte es el triple. El triple de A resulta siendo 3A. La tercera parte, o sea, esta de aquí es la primera parte. Esta de aquí es la segunda parte. Esta de aquí es la tercera parte. Entonces, la tercera parte es el triple del anterior. El triple de 3A viene a ser 9A. Luego, la cuarta parte. La cuarta parte es el triple del anterior. El triple del anterior va a resultar siendo 3 por 9, 27A. Y es la cuarta parte. Luego te dan por dato, por ese dato resaltado, si la diferencia de las longitudes de las 2 partes de mayor longitud, ¿quiénes son de mayor longitud? Necesariamente va a resultar siendo 27A
y 9A. Entonces, esta diferencia, 27A menos 9A, resulta igual a 216. Pero eso es igual a 18A. 18A es igual a 216, por lo tanto, A es igual a 12. Y si A es igual a 12, entonces ya hemos hallado la longitud inicial del testigo. Esa longitud, que viene a ser la distancia entre estos dos puntos, A y B, va a ser la suma de A más ¿quién? De A más 3A más 9A más 27A. Le resulta igual a 40A, pero como A vale 12, se reemplaza. 40 por 12, 480 metros. La respuesta viene a ser la alternativa A nada más. Sería el ejercicio número 2. ¿Hay alguna otra consulta?
Profesora, Sí, te escucho. profesora, ¿qué tal? Tengo una duda en propuestos 2. En propuestos 2. Ya, ¿y por qué recién entras? Estamos desde las 3. Ya va a terminar la hora. Pero bueno, te explico, ¿ya? Antes que termine. Ya entré, profesora, solo que ahora estaba resolviendo y no me salía. Ya, ok. Ah, Ángela, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Sí, ¿Me profesora. dices la 2? ¿La Sí, que la estoy 2 de mostrando? propuestos. Esa es Esa. la de... Sí, Esa 2. Ya, te explico, a ver. ¿En qué parte no te salió? ¿Simple? exactamente no pude graficarlo porque no entendí mucho el texto de que me decía un testigo de perforación diamantina, no entendí. Ah, ya. O sea, un testigo es como ¿cómo te puedo explicar? Como un palito, así. En un lenguaje cotidiano, un testigo es como un palito. Ah, Cuando es tengas, claro, cuando tengas dudas, entonces ingresa a Google, nada más internet, entonces pones acá, mira, testigo. Ya, algo que no entiendas, ¿no? Entonces de frente, testigo, hasta imágenes, y ahí te sale, mira, mira, ahí está, esos son los testigos. ¿Estás observando? Es el palito. sí. Este es el Oh, testigo. Este es el testigo. yo pensé un testigo así de, dije, ¿qué Un testigo. testigo se No, parte? claro, aquí también sale, ¿no? Mira, por ejemplo, sale pues una audiencia, ¿no? Aquí también, miren, es como una Claro. audiencia, ¿no? Pero en geometría es ¿no? Testigo, y más aún si le ponemos a ver geometría, ¿no? Geometría. Mis buenas tardes. Dime, ven, mira, acá también te sale, ¿ves? Sí, dime. Ah, le envié un ejercicio, no sé si me podría ayudar con eso, porfis. Ya, mira, le voy a explicar a Ángela en la pregunta 2, si me da tiempo, porque yo estoy desde las 3, Flavia. Desde las 3. O sea, hay consultas, la geometría empieza de 3 a 5, ¿ya? A ver, vamos a tratar de... Ángela, te explico, ¿ya? Sí, porfa. Ya. Entonces, nos dice un testigo de una perforación. Ya sabemos que el testigo es ese palito. Entonces, aquí estamos dibujando nuestro palito. Acá, como un palito, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ese es el testigo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Tiene 3 cortes de manera consecutiva, empezando de un extremo. Puedes empezar de este extremo, del extremo A, o puedes empezar de este otro extremo, B nada más. Entonces, debes realizar 3 cortes y se van a generar 4 partes. Entonces, aquí va. Va el primer corte, va acá, primer corte. Primer corte, luego tenemos el segundo corte, el segundo corte, el segundo corte, y tenemos aquí el tercer corte. Entonces, esos 3 cortes, ¿qué es lo que te va a generar? 4 partes. Entonces, aquí tenemos estas partes. Primera parte, segunda parte, tercera parte y cuarta parte. Luego te dicen, cada parte mide el triple de la anterior.
Entonces, la primera parte, empezamos de la primera. Esta primera parte no sabemos cuánto mide, ¿no es cierto? Entonces, esta primera parte no sabemos. Como no sabemos, vamos a asignarle que sea de longitud A. Entonces, la segunda parte mide el triple de la anterior. El anterior es A. Entonces, la segunda parte mide 3A. La tercera parte mide el triple del anterior. El triple del anterior y va a resultar siendo 3 por 15. El triple del anterior, pero el anterior viene a ser 3A. Entonces, esto resulta igual a 9A. La cuarta parte mide el triple del anterior. ¿Quién es el anterior? 9A. Entonces, esto resulta igual a 27A. Entonces, aquí justamente observas, ¿no? Observas la longitud de cada parte. Primera parte es A, segunda parte es 3A, la tercera parte es 9A y la cuarta parte viene a ser 27A. Luego te mencionan que la diferencia de las longitudes de las dos partes de mayor longitud. ¿Quiénes son las partes de mayor longitud? Viene a ser la cuarta parte y la tercera. La cuarta parte mide 27A y la tercera mide 9A. Entonces, te dan por dato que esa diferencia. Entonces, sería 27A menos 9A resulta por dato igual a 216. Entonces, de aquí, restando, te va a quedar 18A es igual a 216. Pasas a restar y el valor de A es 12. Entonces, ya conociendo el valor de A, que es 12, ya puedes hallar cada parte. En este caso te preguntan por la longitud inicial, ¿no? Te están preguntando, halle la longitud inicial del testigo. Entonces, esa longitud inicial del testigo es la distancia, ¿no? Es toda esta distancia, desde el punto A hasta el punto B. Y esa longitud va a ser la suma. ¿La suma de quién? De A más quién? Más 3A más 9A más 27A. Entonces, aquí sumando sería A más 3A más 9A más 27A es igual a 40A. Pero el valor de A es 12. Entonces, nos quedaría 40 por 12 va a ser igual a 480 metros más. Esa es la respuesta. Gracias, profesora. Más me había confundido, o bueno, no había entendido lo que era el enunciado, no un testigo. Pero Sí. muchas gracias, profesora. No, cualquier es que cuando se quiere contextualizar un ejercicio, hay que siempre ver cómo tú trabajas, con qué elementos tú trabajas y que ese elemento esté relacionado a la vida real, ¿no? Entonces, a eso se refiere el testigo, a ese soporte, a ese palito, ¿no? Entonces, siempre en este tipo de ejercicios, tanto en cualquier curso de matemática, cuando ves así contextualizado y no entiendes, es mejor que lo busques por internet. Ya, gracias, profesora. Ya, ok. Brenda, ya me voy. Miren, como es primera semana, revisen bien los horarios. Creo que toda la semana hay consultas. Ahí revisen ustedes qué días son la parte de geometría. Hay varios días. Y los horarios, ¿sí? Entonces, los viernes es a partir de las 3 hasta, digamos, por medio de las 5, ¿no? 5 para las 5, así, ¿ya? Pero, Pero Brenda, ¿puedes? todavía Disculpa. faltan 4 minutos. ¿Me podría decir al menos cómo es? Podría ser. Sí, eso mismo vamos a hacer. No te preocupes. Brenda, el ejercicio 8 está en la grabación. Lo puedes revisar. Yo recuerdo que sí hemos hecho la 8. Hemos hecho varios ejercicios de clase y los de la evaluación, ¿no? Puedes revisar en la grabación.
Ya, a ver. AYBC, ¿no? Ah, ya. Está Flavia, ¿no? Sí, Miss, acá estoy. Ya. Este angulito es alfa, sí. Ya. Este ángulo es alfa 90. Este ángulo de aquí va a resultar siendo 90 grados menos alfa, ¿correcto? Completando ángulos, ¿ah? Alfa 90, 90 menos alfa. Luego te mencionan por dato que la longitud AH mide 3. AH mide 3. Esta longitud mide 3 y CH mide 8. Entonces, si este ángulo de azul es 90 grados menos alfa, el ángulo en C es 2 alfa. Entonces, este ángulo, el ángulo de morado, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide este ángulo de morado? La Ah, suma, ya, ujú. ¿cuánto mide? Tipo 180 menos, tipo la suma de los azules. Claro, correcto. Recuerda entonces el siguiente detalle. Cuando tienes el ángulo 2 alfa y el ángulo 90 grados menos alfa, el tercer ángulo necesariamente va a resultar siendo 90 grados menos alfa. Siempre. Y cuando tú sumas, 180. Menos alfa, menos 2 alfa. Con este 2 alfa se cancela. ¿No es cierto? Entonces, con estos dos ángulos que son iguales, ¿qué es lo que vas a encontrar? Triángulo isósceles. Triángulo isósceles, y también puedes aplicar el teorema de la bisectriz y el teorema de la bisectriz interior nada más. ¿Ya? Entonces, este ángulo, ¿qué resultó siendo? 90 grados menos alfa. Entonces, el triángulo, nuestro triángulo total, todo ese triangulito, ¿qué resulta siendo? Un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, entonces la respuesta, ¿no? Porque a ti te preguntan por la longitud BC. La longitud BC es X. Entonces, X, ¿a qué va a ser igual? A la suma de 3 más 8. Y 3 más 8 viene a ser 11. La respuesta, 11 metros. Justo, preciso, Flavia. Gracias, Miss. Ya, ok. Entra más temprano, ¿ya? Ahí está, ahí está. Ángela lo ha compartido el horario, ¿ves? Ahí ustedes en el horario. Ya, ok. Las dejo, cuídense, que les vaya muy bien. Chao, nos vemos, bye bye. Chao, Ahí en Miss, el chat bye. está el horario, para que ustedes puedan, ¿están?